Un acuerdo bueno para Europa y bueno para España, ha dicho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un auténtico plan Marshall. Vamos a intentar explicárselo, saber esto en qué se va a traducir exactamente. Y para ello nos acompaña Adriana Maldonado, europarlamentaria del PSN-PSOE. Bienvenida, Adriana. Muy buenas tardes. ¿Cómo valoras lo que se ha aprobado por fin en Bruselas? ¿Estás satisfecha? Bueno, yo creo que en definitiva, y se ha dicho a lo largo de la mañana, es verdad que es un pacto histórico, era una negociación muy difícil, muy complicada, ha sido la cumbre del Consejo Europeo más larga de la historia, más de 90 horas de negociaciones, pero porque la situación y la respuesta que teníamos que dar lo requería, ¿no? Estamos hablando de un plan de más de 750.000 millones de euros, de los que a España le van a corresponder alrededor de 140.000 millones y que sin duda tenemos que ser inteligentes y ser capaces de usar ese dinero de forma inteligente y abordar las reformas necesarias que requiere España y por lo tanto también Navarra. ¿Se temió en algún momento que no fuese posible este acuerdo? Porque, como ha dicho, ha sido la cumbre más larga de las que se han celebrado, muchísimas horas de reuniones, muchas discrepancias también. ¿Había temor? Bueno, yo creo que como en toda negociación hay momentos más bajos, hay momentos más altos y ha sido una cumbre muy larga, por lo tanto no ha sido fácil llegar a un acuerdo, pero yo creo que hay que poner en valor el compromiso de llegar a un acuerdo y de que la ciudadanía europea y el proyecto europeo estaba por encima de intereses nacionales, como por ejemplo podíamos ver en ciertos países, como por ejemplo Holanda, con unos intereses estratégicos casi como partido político y como país muy concreto, puesto que tiene unas elecciones el año que viene y la extrema derecha le está pisando los talones al partido del propio primer ministro y por lo tanto es verdad que ha habido ciertos momentos de tensión, pero lo importante al final siempre es la conclusión y yo creo que el acuerdo es más que satisfactorio. Esos 750.000 millones de euros que no se toca en cuanto a la cantidad y ahora por lo tanto tenemos que ver cómo diseñamos esos planes nacionales de forma inteligente para ser capaces de llevar a la ciudadanía todo este dinero que Europa nos ha concedido. Ha habido que hacer algunas concesiones a esos llamados países frugales, los países del norte, liderados por Holanda, pero lo que sí que estaba claro que era una línea roja era el tema del veto, ¿no? Eso por ahí no se iba a pasar. Claro, al final el veto y el tema de la unanimidad yo creo que han sido un poco los temas que más han marcado la agenda también mediática y un poco la crispación que podía haber dentro de las negociaciones, pero yo creo que al final países como Suecia, países como Finlandia también dieron un poco su brazo a torcer en el último momento y con esa propuesta que hizo el presidente del Consejo ayer por la tarde y yo creo que por eso también ha sido importante llegar a este acuerdo porque en definitiva como en toda negociación hay que tener unas líneas rojas pero también hay que saber ceder y hay que saber ceder en las cuestiones que son importantes, ¿no? Hay una cuestión muy importante, por ejemplo, de la que no se ha hablado mucho dentro de todo este plan de recuperación y del marco financiero plurianual, que es el presupuesto que tenemos la Unión Europea durante los próximos 7 años, y es, por ejemplo, que la partida de la PAC no se ha tocado. Esto es una partida estratégica para España y para Navarra, para todos nuestros agricultores, nuestros ganaderos, para todos esos jóvenes también que queremos que se incorporen al mundo de la agricultura y de la ganadería y que no se haya tocado esa medida es un gran éxito para España porque somos los mayores beneficiados. ¿Sale reforzada la Unión Europea y sobre todo la imagen que tiene la ciudadanía de la Unión Europea con este acuerdo? Claro. Hoy en día en la Unión Europea yo estoy muy especializada, por ejemplo, en los temas de la digitalización, la inteligencia artificial y cómo podemos utilizar las nuevas industrias para potenciar la imagen de la Unión Europea frente a dos gigantes que tenemos como son Estados Unidos y China, ¿no? Y yo creo que necesitábamos estos recursos, necesitamos dar esta imagen de una Unión Europea unida, fuerte y también solidaria entre los diferentes Estados miembros para que también a nivel internacional se nos vea como un único bloque que somos capaces de negociar en organismos internacionales. Porque, por ejemplo, si algo nos ha dejado evidente esta pandemia es que cada día vivimos en un mundo más globalizado y que las decisiones que tomamos a nivel local también afectan al resto del mundo, ¿no? ¿Cuáles deben ser las prioridades en las que ahora se invierta ese dinero? Bueno, por un lado, dentro de este plan tenemos el plan de resiliencia y de recuperación, por lo tanto, a los gobiernos nacionales lo que tienen que hacer es un plan nacional, una estrategia sobre en qué quieren basar estas líneas. Y yo pienso que el Gobierno de España lo que tiene que hacer, y supongo que por supuesto hará, es basar esas líneas estratégicas en aquellos pilares en los que la Unión Europea iba a basar su proyecto político los próximos 5 años. Estamos hablando del Pacto Verde, estamos hablando de la digitalización, estamos hablando, por ejemplo, de la economía circular, de nuevas industrias
atracción de talento y nuevas industrias potentes en relación a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con las energías verdes, por ejemplo, en los que yo también pienso que Navarra está muy bien posicionada, por ejemplo, para poder recibir gran parte de esos fondos, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con el uso, por ejemplo, de viviendas y el reuso que se le puede dar a esas viviendas. Navarra está muy bien posicionada, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el coche autónomo también. Por lo tanto, yo creo que ese plan nacional tiene que ir enfocado en las líneas estratégicas y en los temas importantes que tenía la Unión Europea al comienzo del mandato del año pasado. Se habrá respirado, supongo, ¿no?, en Bruselas tras alcanzar este acuerdo, pero en las imágenes vemos a los líderes, ¿no?, negociando, pero detrás de estas negociaciones hay muchísimas más personas, ¿no?, trabajo de muchísimo tiempo. Claro, no solamente las caras visibles, que son las que siempre solemos ver en las noticias, sino también toda la gente que hay detrás. Por ejemplo, todos los funcionarios españoles, tanto que trabajan en Bruselas como que trabajan en Madrid y se han tenido que desplazar, el trabajo del Gobierno de España, por supuesto también en coordinación con todas las comunidades autónomas. También Navarra ha tenido un papel importante en todas estas negociaciones, ¿no?, de demandar cuáles son los intereses que tenemos como comunidad autónoma para que el Gobierno central haga un plan nacional que sea la posición que defienda España. Por ejemplo, el tema de la PAC, como decía antes, pues creo que es un ejemplo muy evidente de cómo puede afectar una política europea al día a día de la ciudadanía, ¿no? Y también otras instituciones, porque esta cumbre es del Consejo, pero en el Parlamento Europeo venimos tratando este tema con resoluciones, con posicionamientos políticos por parte del Parlamento Europeo, y es verdad que nuestra propuesta era mucho más ambiciosa, pero por eso antes decía que cuando intentamos llegar a un acuerdo tenemos que saber hasta dónde podemos llegar y qué cosas podemos llegar a perder dentro de esa negociación, ¿no? Al final yo creo que hay muchísima gente dedicada a este plan de recuperación y que no se podía haber frustrado por posiciones internas de países en concreto como eran Austria o Holanda, por ejemplo. ¿Cómo está siendo ahora el trabajo ahí en el Parlamento Europeo? ¿Cómo ha afectado todo el tema de la COVID? ¿Cómo podéis sobrellevar el día a día? Bueno, pues nosotros nos hemos tenido que organizar a nivel interno y también las prioridades políticas de la propia institución y de los grupos políticos han cambiado. Nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, la digitalización era mucho más importante ahora de lo que era antes. Si antes era una prioridad política, ahora es una urgencia política prácticamente. Tenemos que ayudar a todas las empresas a ese proceso de digitalización, tenemos que ser capaces, nosotros internamente también no teníamos un proceso, por ejemplo, de voto telemático, pues en dos semanas la propia institución se puso las pilas, como digo yo, y fue capaz de dar una solución y poder votar telemáticamente. Nos tenemos que dar cuenta de que 705 diputados de más de 27 países votando desde sus casas y, pues como todos los trabajadores de Navarra prácticamente, pues trabajando desde casa con muchas videollamadas y al final adaptándonos a la situación, pero yo creo que ha sido una situación productiva y que también nos ha enseñado muchas cosas. Lleva un año como europarlamentaria allí en Bruselas. ¿Cómo está siendo su experiencia? Me imagino que muy diferente a la que se imaginaba por todo lo que ha sucedido, ¿no? Claro, nosotros empezamos en julio con una agenda política concreta, con un pilar social, por ejemplo, muy importante dentro de nuestra agenda. Cuando empezamos el proceso legislativo, prácticamente en el mes de diciembre, en el mes de marzo llega el coronavirus y por lo tanto hemos tenido que ser capaces de acción-reacción, de adaptarnos a las circunstancias y ahora mismo pues lo que estamos haciendo principalmente es trabajar paralelamente en dos direcciones, ¿no? Uno, todo lo que es la crisis del COVID, aprender esas lecciones y también la agenda política, por ejemplo, de los socialistas que teníamos en julio del año pasado, que sigue intacta y hay muchas cosas como por ejemplo el Pacto Verde, la digitalización o también todo lo que tiene que ver con las personas vulnerables que se han visto en esta crisis mucho más afectadas, ¿no? Y más pronunciadas, pues dar un mayor apoyo. Este año poco respiro van a tener, ¿no? Este verano pocas vacaciones. Es difícil alzar la voz de Navarra en un parlamento tan diverso, ¿no?, y tan amplio como el europeo. ¿Cómo se hace para decir este tema es importante para mi comunidad, yo quiero plantearlo aquí y quiero además que se tenga en cuenta? Claro, una de las cuestiones más importantes al llegar a una institución tan grande con más de 9.000 personas, solamente el Parlamento Europeo en la que trabajamos de forma diaria, es ser capaz de identificar a aquellas personas que te van a poder ayudar cuando necesites llevar a cabo algo en relación a tu comunidad, ¿no? Yo creo que en primer lugar es tener las ideas muy claras, conocer nuestra tierra fundamentalmente, y en segundo lugar demostrar y hablar de Navarra, porque es verdad que es una comunidad que a nivel europeo es conocida, tiene unos estándares de muchos temas
muy marcado, como por ejemplo antes te decía el coche autónomo, todo lo que tiene también con las universidades, con la medicina. Navarra es reconocida a nivel europeo y por lo tanto pues poco a poco ir trabajando con las diferentes instituciones y también muchas veces hacer trabajo en el territorio, que es un poco esa labor que a veces en el día a día nos queda pendiente, porque el día tiene 24 horas para todo el mundo y el fin de semana muchas veces también lo destinamos a venir a Navarra y explicar también y escuchar, sobre todo, que es muy importante en política, lo que hacemos día a día también en Bruselas. Adriana Maldonado, una de las voces navarras en Europa, gracias por habernos acompañado y mucho ánimo con lo que queda por delante. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.